La primera vez que escuché esa frase, pensé que era apenas una manera intensa de decir que me amaba, nada más. Pero aquella noche, con la lluvia golpeando contra el vidrio y la luz oscilando como si la casa entera respirara, percibí que había algo diferente en el tono de su voz. Era bajo, suave, casi cariñoso, pero había un peso escondido allí, algo que dejaba mis huesos rígidos, antes incluso de que él cerrara la puerta tras de mí. Estaba en el cuarto cuando escuché el clic metálico. Al principio, creí que era un error, un reflejo, un gesto distraído, pero cuando intenté girar la manija y no se movió, mi respiración se partió en pedazos demasiado pequeños para recomponer. Del otro lado, el silencio de él era tan espeso que parecía llenar todo el pasillo. Entonces, la voz vino, calmada, paciente, casi paternal. «No necesitas a nadie más que a mí». Sentí la garganta secarse. Él no gritó, no golpeó, no corrió, apenas se quedó allí, parado, como si estuviera esperando que yo entendiera una verdad que él juzgaba inevitable. La lluvia aumentó, escurriendo por la ventana con tanta fuerza que parecía querer invadir el cuarto conmigo. Me alejé de la puerta, cada paso pesado como plomo, mientras intentaba convencer a mi corazón de que aquello no estaba sucediendo, pero estaba. Y él lo sabía. Sabía que mi familia vivía lejos, que mis amigas se habían alejado, que yo evitaba salir. Sabía que ya estaba emocionalmente atrapada. Y ahora solo faltaba que él cerrara la última puerta. Literalmente. Cuando oí la llave girar por segunda vez, percibí que aquella noche no era un susto, era el comienzo, y él ya había decidido lo que sería de mí. Nunca imaginé que una frase tan simple pudiera convertirse en la frontera entre mi vida anterior y la que él quería construir a la fuerza. Durante meses, su amor pareció una devoción intensa, casi poética, el tipo de entrega que cualquiera podría confundir con cuidado. Pero esa noche, cuando me encerró mientras la lluvia golpeaba la ventana, descubrí que su amor tenía otro nombre: aislamiento, y que yo ya había cruzado la puerta sin darme cuenta. Los días anteriores habían estado llenos de pequeñas señales que ignoré por querer creer que exageraba. Sus preguntas constantes, su necesidad de controlar mis horarios, su gesto de revisar mi teléfono. Por seguridad, ahora entiendo que nada fue espontáneo. Él estaba empujando pieza por pieza, hasta que todo el escenario estuviera listo para que yo quedara exactamente donde él quería, sola, vulnerable, dependiendo de él. Y cuando la puerta se cerró aquella noche, finalmente percibí que no había sido un accidente, era un ritual. Mientras esperaba, atrapada en aquel cuarto, una parte de mí quería creer que él iba a abrir la puerta y decir que todo había sido un malentendido. Pero la otra parte, la que ya no podía ignorar el temblor en mis manos, sabía que algo más oscuro me esperaba. Y antes de continuar, te invito a comentar, suscribirte y darle like, porque lo que voy a contar a partir de aquí es exactamente como empieza la peor dependencia emocional, en silencio, con suavidad y con una puerta cerrándose. Quizá esta historia te parezca extrema, pero ocurre más seguido de lo que imaginamos. Y lo que viví aquella noche en un pequeño pueblo del interior de Nuevo México, donde nadie escucha nada durante las tormentas, fue apenas el prólogo de algo mucho más profundo y más peligroso. El sonido de la lluvia seguía golpeando la ventana con la misma insistencia con la que mi mente intentaba negar la realidad. El cuarto estaba apenas iluminado por una lámpara pequeña, cuya luz temblaba cada vez que un trueno se derramaba sobre el cielo. Me senté lentamente en el borde de la cama, con los dedos fríos, abrazando mis propios brazos como si pudiera protegerme de lo que había del otro lado de la puerta. Sabía que él seguía allí. No escuchaba sus pasos, pero conocía su quietud demasiado bien. Era esa calma previa a algo que él consideraba inevitable. Por un momento pensé en gritar, pero la casa entera parecía hecha de sombras que tragaban cualquier sonido. Intenté girar la perilla una vez más, aunque ya sabía que no iba a ceder. El metal frío me devolvió a la realidad. Él había tomado una decisión, y yo estaba en el centro de ella. La noche olía a humedad y a madera vieja, y cada respiración mía parecía más alta de lo que debería. Cerré los ojos, intentando recordar cuándo había comenzado todo. No aquella noche, no en aquel cuarto. Mucho antes, en pequeños gestos, en silencios que yo ignoraba.
en miradas que duraban demasiado. Él siempre decía que me amaba más que a nadie, y que eso justificaba todo. Pero esa noche, mientras el tormento se enroscaba en mi estómago, entendí que ese todo tenía un significado que yo jamás había sospechado. Me levanté y caminé hacia la ventana. El vidrio estaba frío, y las gotas escurrían con la misma prisa que mis pensamientos. Miré hacia el patio desierto, apenas iluminado por relámpagos que quebraban la noche en dos. Aquel era el mismo lugar donde, semanas antes, él me había abrazado diciendo que me protegería de cualquier cosa. Ahora, percibir que él era precisamente de lo que yo necesitaba protegerme hizo que mi cuerpo se estremeciera. La lluvia intensificó su sonido, como si quisiera encubrir lo que estaba sucediendo dentro de la casa. Me pregunté si alguien pasaba por la calle, si habría algún farol encendido, si existía la mínima oportunidad de que alguien escuchara, pero estaba en Nuevo México, en una casa alejada, y cualquier esperanza moría distante. Me alejé de la ventana cuando escuché un leve roce en la puerta. No fueron golpes, no fue un intento de abrirla, fue su mano deslizándose por la madera, como si estuviera marcando un territorio que él consideraba suyo. Mi garganta se cerró. Conocía ese gesto, lo había hecho antes, en discusiones pequeñas. Ese toque lento, casi cariñoso, que él usaba para recordarme que estaba demasiado cerca para que yo pudiera huir. Esta vez, sin embargo, algo en ese sonido tenía un mensaje más claro. Yo no iba a salir de allí hasta que él decidiera, y no sabía qué quería de mí. ¿Estás bien? Escuché su voz al fin, baja, tranquila, como si estuviéramos en una conversación normal. No sonaba preocupado por mí. Sonaba preocupado por la idea de perder el control. No respondí. Sentí que cualquier palabra podía ser usada en mi contra. El silencio estiró la tensión entre nosotros hasta que casi pude verla, como una cuerda tensada entre las sombras del pasillo y mi respiración acelerada. «No tienes que asustarte», continuó él. «Estás conmigo». Aquello, dicho en aquella voz suave, fue peor que cualquier grito, porque él lo creía de verdad. Él estaba convencido de que aquello era cuidado. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, intentando mantener distancia de la puerta. La madera dolía en mi espalda, pero era mejor que sentir que él estaba a pocos centímetros. Cada minuto parecía demasiado largo, estirándose hasta desaparecer en el tiempo. En algún momento, oí pasos lentos yendo y viniendo por el pasillo. Él no hablaba más. Era como si estuviera esperando que yo cediera, que yo me acercara, que yo pidiera algo. Disculpas, tal vez. Él siempre quería disculpas por cosas que yo no había hecho. Recordé todas las veces en las que me había dicho que yo provocaba su inseguridad, que yo era demasiado independiente, que él solo quería lo mejor para mí. No sabía cuándo había comenzado a creerle, pero sabía exactamente cuándo había dejado de hacerlo. En esa noche cerrada, con lluvia y silencio, el tiempo pasó como una sombra pesada. A cada relámpago, su rostro aparecía en mi memoria, aquella mirada que me examinaba como quien busca señales de fuga. Por un segundo pensé en romper el vidrio de la ventana y salir a la lluvia, correr descalza, gritar, pedir ayuda, pero mi cuerpo no se movió. Era como si él aún tuviera una mano invisible sobre mis hombros, aunque estuviera del otro lado de la puerta. No era fuerza física, era algo mucho peor. Era el hábito. Yo estaba tan acostumbrada a obedecer sus emociones que mi cuerpo ya no respondía como antes. Solo me di cuenta de que estaba llorando cuando sentí la humedad caliente escurriendo por mi rostro. El cuarto parecía más pequeño a cada minuto, y la lluvia parecía más distante, como si hubiera sido absorbida por la pared. Me abracé, intentando controlar la respiración, cuando finalmente oí algo diferente. La llave. No girando, no abriendo, apenas tocando la cerradura, como si él quisiera recordarme que tenía el poder sin necesidad de usarlo. El sonido metálico cortó el aire, y yo contuve el aliento. «Cuando estés lista», murmuró él, y ese lista cargaba todo lo que él esperaba de mí. Que yo desistiera, que yo dejara de resistir, que yo aceptara que ya no tenía a nadie además de él. El silencio volvió, más denso que antes. La lámpara seguía temblando, la lluvia seguía cayendo, pero todo parecía más lejos, como si el cuarto ya no estuviera dentro de una casa, sino dentro de una caja donde él me había puesto para que nada me distrajera de su voz. Intenté pensar en alguien a quien llamar, pero mi teléfono no estaba allí.
Él lo había llevado días antes, para protegerme de conversaciones tóxicas. Recuerdo que yo había reído del comentario, pensando que era exagerado. Ahora, aquel gesto parecía la primera piedra de un muro que él venía construyendo alrededor de mí. Cerré los ojos, respirando despacio, y fue allí, en aquel silencio extraño, que percibí algo. Yo no sabía cuánto tiempo había pasado, pero sabía que él no iba a dormir, no iba a alejarse, no iba a dejar de esperar. Él era paciente, aterradoramente paciente, y si él creía que esa noche era el momento de terminar de quebrar mis límites, yo sabía que nada lo detendría. No importaba la lluvia, la hora, la puerta cerrada. Él había decidido, y cuando él decidía algo, todo alrededor se curvaba a su deseo. Incluso yo. La madrugada comenzaba a insinuarse en un tono gris tenue cuando escuché su voz nuevamente, más cerca, casi pegada a la madera. Abre cuando quieras hablar. Esa frase, dicha con tanta tranquilidad, no era una invitación. Era una sentencia. Él sabía que yo no tenía a dónde ir. Sabía que cualquier resistencia sería apenas temporal. Sabía que, temprano o tarde, yo me desmoronaría. Porque él se había dedicado a eso por meses, tal vez años, sin que yo lo notara. Y mientras la lluvia comenzaba a disminuir, supe que lo peor no era estar encerrada. Lo peor era entender que él había planeado cada detalle y que aquella noche era apenas el comienzo de lo que vendría. La lluvia se había ido apagando lentamente, como si el cielo se cansara de acompañar mi miedo, pero el silencio que quedó después era aún peor. Era un silencio calculado, uno que él usaba como herramienta para que yo imaginara lo que podía venir. Permanecí sentada en el suelo, con los músculos tensos, mientras mis ojos recorrían cada rincón del cuarto, buscando algo que pudiera darme una sensación mínima de control. Nada, apenas la cama, la lámpara trémula y la puerta que me separaba de él, una puerta que, más que un límite físico, ya se había convertido en un símbolo de su dominio silencioso. No sabía cuánto tiempo llevaba allí cuando escuché nuevamente sus pasos. Eran lentos, marcados, casi ritmados, como si quisiera que yo supiera exactamente dónde estaba. Se detuvo frente a la puerta. Pude sentir su presencia antes de escucharlo respirar, y esa respiración calma, controlada, me hizo estremecer más que cualquier palabra. Él sabía muy bien el efecto que tenía sobre mí. Sabía que mi cuerpo ya anticipaba sus reacciones. Entonces, finalmente, habló. Voy a hacer café. Cuando estés lista, puedes salir. Dijo eso como si no me hubiera encerrado, como si aquella noche hubiera sido apenas un malentendido doméstico. Ese contraste, su normalidad y mi terror, era lo que más me quebraba. No respondí. Apenas oí sus pasos alejándose lentamente, como si él confiara completamente en que yo no intentaría nada. Y de cierto modo tenía razón. Estaba tan paralizada por la mezcla de miedo y confusión, que la simple idea de abrir la puerta parecía más arriesgada que quedarme allí dentro. Aún así, cuando el silencio volvió a dominar la casa, algo en mí comenzó a moverse. Tal vez era rabia, tal vez era el recuerdo distante de quién había sido antes de conocerlo. Me levanté despacio, sintiendo las piernas pesadas, y caminé hasta la puerta. Apoyé la oreja contra la madera. Nada. Ningún paso. Ningún suspiro. Ninguna sombra moviéndose. Giré la perilla, aún sabiendo que no iban a abrir. No abrió. El metal frío me recordó que, aunque él hubiera dicho que podía salir cuando estuviera lista, esa opción existía apenas en su mente, no en la realidad. Y ese era el centro de toda la situación. Él pensaba que decir algo lo hacía verdad, que su palabra era ley, que el mundo tenía que encajarse en el formato de sus emociones. Me alejé lentamente, intentando pensar en algo que pudiera hacer. La ventana volvía a ser mi única opción lógica, pero la lluvia había dejado el vidrio resbaladizo, y afuera, el suelo debía estar hecho un lodazal. Además, la caída era alta. Podía lastimarme, podía gritar, pero alguien escucharía en un lugar tan aislado. Y aunque alguien escuchara, ¿y si era él quien atendiera primero? Me senté en la cama, apoyando el rostro entre las manos. Intenté recordar cuándo había sido la última vez que me sentí segura, no en su presencia, no con sus abrazos pegajosos de preocupación, sino segura de verdad, quizá antes de que él comenzara a revisar mis mensajes por precaución.
o antes de que me pidiera mis contraseñas para evitar malentendidos, o antes de que dijera que mis amigas no me entendían. Todo eso había ocurrido en dosis tan pequeñas que no percibí cuando dejé de ser yo misma para ser la versión moldeada que él quería. Y ahora, esa versión estaba atrapada en un cuarto que olía a encierro y a promesas rotas. El olor a café comenzó a invadir el aire. Era absurdo, ridículo. Un aroma cálido en medio de una situación tan fría. Él estaba allá abajo, haciendo café como si nada estuviera sucediendo, como si yo fuera apenas una novia testaruda que necesitaba tiempo para pensar. La normalidad forzada hacía que todo se sintiera aún más irreal. Me levanté nuevamente, inquieta, y comencé a caminar por el cuarto en círculos. Cada paso hacía que el piso crujiera levemente, y temía que él escuchara. Temía que eso lo molestara. Temía que eso lo agradara. Era eso. Cualquier movimiento mío podía ser interpretado de 1000 maneras por él, y ninguna de ellas estaba bajo mi control. Finalmente, oí la escalera. Sus pasos subían, lentos, pesados, medidos. Me aparté de la puerta instintivamente, como si su proximidad pudiera atravesar la madera. Él se detuvo justo frente a mí. Pude oír su respiración nuevamente, tan calma que parecía ensayada. «Está listo el café», murmuró. «Pero quiero que lo tomemos juntos». Aquella frase, dicha con suavidad, no parecía una invitación, parecía una orden disfrazada, envuelta en una capa fina de cariño falso. Sentí las manos temblar. Sabía que él quería que yo contestara, que dijera algo, que mostrara algún gesto de cooperación. Pero permanecí en silencio. Pasaron unos segundos eternos antes de que él hiciera algo nuevo, algo que no esperaba. La llave giró, pero apenas 1 centímetro, no lo suficiente para abrir. Solo lo suficiente para hacerme creer que tal vez podía. «Voy a dejarte pensar», dijo él finalmente. «No quiero que tengas miedo de mí. Solo quiero lo mejor para nosotros». Y aquel «nosotros» dolió, porque ya hacía meses que yo no me reconocía en aquel pronombre. No había más nosotros. Había él y había yo, atrapada entre sus expectativas y mi miedo creciente. Escuché sus pasos alejándose nuevamente. Esta vez sonaron diferentes, como si estuviera irritado por dentro, pero intentando mantener la voz calma que usaba como máscara. Cuando el silencio cayó otra vez, me acerqué a la puerta. Toqué el pestillo. Había vuelto a su lugar. Él había prometido dejarme pensar, pero cerró con llave nuevamente. La contradicción era su lenguaje preferido. Una promesa y una prisión siempre venían juntas. Cerré los ojos, apoyando la frente en la madera. Sentí un cansancio profundo, aquel tipo de cansancio que viene cuando dejas de luchar contra alguien y comienzas a luchar contra ti misma. La madrugada se convertía en mañana, con una luz pálida filtrándose por la ventana. Ya no lloraba. El miedo comenzaba a dar espacio a algo diferente. Lucidez, una lucidez dolorosa, que me decía que él no iba a cambiar, que aquella noche no había sido un impulso, sino parte de un patrón cuidadosamente construido. Y entonces, por primera vez, en una voz que apenas pude escuchar dentro de mí, pensé: tengo que salir de aquí. No importa cómo, no importa el horario, no importa lo que él dijera después. Necesitaba salir. Necesitaba recuperar algún pedazo de lo que había sido antes de que él decidiera que mi mundo debía caber en el tamaño de sus inseguridades. El amanecer apenas había comenzado a filtrarse por la ventana cuando escuché el sonido del refrigerador abriéndose abajo. Era un ruido cotidiano, banal, pero dentro de aquella casa tenía otro significado. Él estaba despierto, vigilante, moviéndose con la rutina de alguien que no veía nada errado en lo que había hecho. Me quedé quieta, sentada en el borde de la cama, con los pies tocando el suelo frío, mientras la luz grisácea de la mañana invadía el cuarto sin pedir permiso. Por un instante, pensé que tal vez podría aprovechar aquel momento, aquel intervalo antes de que él subiera nuevamente, para descubrir una salida, pero cada idea que surgía moría tan rápido como aparecía. Él había preparado todo con demasiada precisión. Mis ojos recorrieron el cuarto en busca de algo que hubiera pasado por alto. No había mucho. Un armario pequeño, la mesa de noche, la lámpara temblorosa, la ventana empañada por la humedad. Caminé lentamente hasta ella. La abrí apenas un par de centímetros.
lo suficiente para sentir el aire frío de la mañana. Allá afuera, el terreno estaba empapado, lleno de lodo. No había marcas recientes de autos, ni ruido de otras casas, ni señales de movimiento humano. Nada, apenas el silencio amplio del interior de Nuevo México, un silencio que sonaba cómplice. Mis dedos agarraron el vidrio con fuerza, como si la ventana en sí pudiera darme alguna respuesta, pero no la dio. El piso crujió detrás de mí. Salté, no eran pasos. Era mi propio cuerpo temblando. Cerré la ventana de inmediato, temiendo que él escuchara cualquier ruido fuera de lo normal. Sabía que él tenía un oído sensible para cosas que lo molestaban. Un vaso fuera de lugar, un tono diferente en mi voz, un segundo de más de silencio. Todo eso él lo notaba, y cada detalle daba inicio a una nueva conversación para el bien de la relación. Había aprendido a vivir como si cada gesto mío fuera observado, incluso cuando él no estaba en el mismo cuarto, y esa sensación, esa vigilancia invisible, se había convertido en una sombra que seguía cada uno de mis movimientos. Escuché la cafetera apagándose. Luego, el silencio. Ese silencio, ahora, significaba que él había detenido lo que estaba haciendo, que estaba escuchando, que estaba pensando, que estaba a punto de subir. Me alejé de la ventana y volví a la cama, intentando parecer tan inmóvil como fuera posible, como si la quietud pudiera hacerme invisible. Mis manos sudaban. Mi respiración se volvió corta, y entonces, los pasos, lentamente, como si él estuviera poniendo conciencia en cada movimiento. La madera de la escalera crujía bajo su peso. Él no tenía prisa. Nunca la tenía. Ese era su poder. La paciencia controlada de alguien que cree que el tiempo le pertenece. Cuando llegó frente a la puerta, no habló. Apenas se quedó allí. Podía sentir su presencia como si fuera una corriente de aire frío pasando por debajo de la puerta. Mi respiración se detuvo. Él colocó algo en el suelo. Pude oír, y entonces golpeó levemente con el dedo en la madera. No era una petición, era una advertencia. «Te dejé algo», dijo al fin. Su voz sonó casi cariñosa, pero su calma era una máscara tan fina que yo casi podía ver lo que había debajo. Frustración, expectativa y posesión. Él esperó algunos segundos, tal vez esperando que yo agradeciera o que me acercara, pero no lo hice. Los pasos se alejaron nuevamente, esta vez con un ritmo más firme, como si él hubiera tomado una decisión. Esperé algunos segundos antes de acercarme con cautela a la puerta. En el suelo, del lado de dentro, había una bandeja con una taza de café y una tostada. El olor caliente subió y me provocó una náusea inesperada. Aquella tentativa de normalidad, era lo que más me aterrorizaba. Él pensaba que gestos gentiles borraban la violencia silenciosa de la noche anterior, que un café significaba perdón, que una puerta cerrada con llave se equilibraba con un buen día. Empujé la bandeja con el pie, haciéndola deslizar algunos centímetros. No era coraje, era desesperación. Era el único gesto que podía controlar, por menor que fuera. Me senté otra vez en el suelo, apoyando la espalda en la pared, e intenté pensar con claridad. Necesitaba salir de allí antes de que él decidiera que conversar significaba algo aún peor. Él estaba intentando doblegarme, poco a poco, con aquella mezcla de suavidad y autoridad que siempre me confundía, y sabía que, si cedía una vez, aunque fuera una sola, él lo usaría para validar todo lo que vendría después. La mañana avanzó. La luz se intensificó. El silencio entre nosotros parecía una cuerda demasiado estirada, a punto de romperse. Entonces, de repente, su voz vino de lejos. «Voy a salir un momento. Volveré pronto». El sonido de la puerta principal abriéndose resonó por la casa. Me congelé. ¿Él estaba saliendo? ¿Dejarme allí? ¿Sola? La puerta cerrada con llave continuaba firme, pero la casa entera parecía haber cambiado de forma en un solo instante. Una oportunidad. Una mínima, delgada, casi irreal oportunidad. Me levanté rápido, sin ni siquiera sentir las piernas. Me acerqué a la puerta, apoyé la oreja. Nada. Ningún paso, ninguna respiración. Él realmente se había ido. Mis manos temblaban mientras tocaba la cerradura. Estaba fría, sólida, imperturbable. Intenté moverla por instinto, aún sabiendo que no iba a ceder. No cedió.
pero algo dentro de mí sí lo hizo. Algo que había estado anestesiado durante semanas, tal vez meses. Algo parecido a una llama frágil. Necesitaba salir. No cuando él permitiera, no cuando él decidiera, sino ahora. Caminé hasta la ventana nuevamente. La abrí de una vez. El aire frío golpeó mi rostro. Allá afuera, el mundo parecía distante y peligroso. Pero era libre. Di un paso hacia adelante, apoyando las manos en el marco. La caída era alta, pero no imposible. La lluvia había parado, pero el suelo seguía húmedo. Mi mente evaluaba cada riesgo con la velocidad de alguien que no tenía otra opción. Mientras calculaba la distancia, escuché algo que congeló el aire a mi alrededor. El motor de un auto acercándose. No venía rápido, no venía despacio. Venía en el ritmo exacto de él. En el ritmo exacto de alguien que sabe que no tiene salida. Me aparté de la ventana en un impulso. Tropecé con la cama. Mi corazón se disparó tan fuerte que parecía hacer eco en el cuarto entero. El sonido del auto se acercó más, hasta detenerse justo frente a la casa. Después, el silencio. De nuevo, el silencio. Él no cerró la puerta del auto. No apresuró los pasos. Nada. Aquello solo significaba una cosa. Él estaba escuchando, intentando detectar cualquier movimiento. La casa, una vez más, parecía contener la respiración conmigo. Y entonces, los pasos en la escalera. Los pasos en la escalera subían con una precisión que me estremeció. No eran apresurados, no eran violentos. Eran medidos, conscientes, como si cada uno de ellos fuera parte de un ritual silencioso destinado a quebrarme sin que él necesitara levantar la voz. Me quedé paralizada junto a la cama, con la ventana aún abierta detrás de mí, dejando entrar un soplo de aire frío que cortaba mi piel. Había sido una oportunidad, mínima, peligrosa, casi imposible, y la había perdido por segundos. Ahora, esos segundos se convertían en un peso insoportable sobre mi pecho. La sombra de su cuerpo apareció debajo de la puerta antes que su voz. Reconocí la forma en que se inclinaba ligeramente hacia adelante, como si escuchara el interior antes de decidir qué versión de sí mismo usaría conmigo. La suave, la paciente, la que hacía promesas, o la que usaba el silencio como cuchillo. «Estoy aquí», murmuró finalmente. No golpeó, no exigió, no preguntó. Simplemente declaró su presencia, como quien anuncia que a partir de ese momento, el aire ya no me pertenecía. Me alejé de la ventana despacio, sin hacer ruido. Cerré el marco con cuidado, temiendo que un chirrido lo irritara. Mi respiración era tan débil que me dolía el pecho. El cuarto parecía más pequeño a cada segundo. Mi cuerpo entero estaba en alerta, como si cada músculo hubiera despertado al mismo tiempo. Él pasó la mano por la madera de la puerta, aquel gesto lento que ya conocía tan bien, aquel gesto que decía: «Sé que estás ahí, sé que me oyes, y sé que no tienes a dónde correr». «Salí solo un minuto», continuó él, con un tono que intentaba sonar natural. «Pensé que podrías necesitar aire o tiempo». El silencio que siguió fue peor que cualquier amenaza explícita. Él estaba buscando señales. Cualquier ruido, cualquier respiración acelerada, cualquier prueba de que yo estaba cerca de la ventana, de que había intentado algo. Me esforcé para mantener el cuerpo inmóvil, pero mis manos temblaban demasiado. Intenté esconderlas entre las piernas. No funcionó. Él lo sabía. Siempre lo sabía. El pomo giró. Apenas 1 centímetro. Como la última vez. Como si quisiera recordarme que tenía el control absoluto de cuándo y cómo podía entrar. O no entrar. La puerta permaneció cerrada, pero el sonido del metal resonó dentro de mí como una advertencia. «Voy a subir más tarde», dijo él, «pero quiero que estemos bien. No quiero que tengas miedo». Mi garganta se apretó inmediatamente. Esa frase, él siempre decía eso cuando estaba a punto de cruzar un límite, cuando ya tenía una decisión tomada. Y cuando necesitaba que yo creyera que lo hacía por amor. Cuando él se alejó de la puerta, casi me derrumbé en el suelo. Me apoyé en la cama, sintiendo las piernas flaquear. El miedo era tan intenso que parecía tener olor. Madera húmeda, café frío, lluvia seca atrapada en el aire. Me senté lentamente, intentando recuperar el aliento. Los pasos de él bajaron la escalera con calma, pero algo en ellos había cambiado. No era irritación. Era
certeza, como si hubiera visto algo allá afuera, como si hubiera encontrado una pista de lo que había intentado. Mi corazón latió seco. ¿Había visto la ventana abierta? Volví hasta ella con cuidado, sin hacer ruido. El marco tenía una leve marca de humedad donde mis dedos habían presionado. No mucho. No dramático, pero él era experto en detalles. Arreglé el vidrio, limpié la marca con la manga y cerré aún más el pestillo. Pero la duda me mordió por dentro. ¿Y si ya lo había visto antes de entrar? ¿Y si él sabía exactamente lo que yo había pensado? ¿Y si todo lo que venía ahora era una respuesta a eso? El silencio volvió a caer sobre la casa como un peso. Escuché el refrigerador cerrarse. Luego, un cajón. Luego, nada. Ese nada era lo peor. Porque cuando él estaba silencioso, no era calma. Era cálculo. Él pensaba, organizaba, reescribía el plan. Respiré hondo, intentando pensar en una salida. Cualquiera. La puerta seguía cerrada. La ventana era arriesgada. El teléfono no existía. Mis cosas las había guardado él días antes. Toda mi vida estaba distribuida por la casa bajo su criterio, como piezas de un tablero que él manipulaba sin que yo lo notara. Y entender eso, entenderlo realmente, me dejó fría. El sonido de la escalera comenzó nuevamente, pero había algo diferente. Él no venía solo. El crujido de la madera tenía otra cadencia, otra intención, como si estuviera cargando algo. Retrocedí un paso, después otro, hasta apoyarme en la pared. La sombra volvió a aparecer bajo la puerta, más alargada, más pesada. Él respiró hondo, y entonces, silencio, profundo, tenso, como si esperara que yo hiciera la primera reacción. Y no lo hice. No pude. Entonces habló, pero su voz había cambiado. No era dulce. No era paciente. Tampoco era fría. Era firme, categórica. «Tenemos que hablar», dijo, como si esa frase fuera inofensiva. Pero no lo era. Nunca lo había sido. Cada vez que él decía hablar, significaba que algo en mí debía rendirse, que necesitaba ceder en alguna parte de mi resistencia, que él había decidido que era el momento de ajustar lo que estaba faltando en mí. Giró la llave, esta vez más, lo suficiente para que el mecanismo sonara profundo. Mi corazón se detuvo. La puerta no se abrió, pero quedó a milímetros de hacerlo. Di un paso involuntario hacia atrás, como si la madera fuera una amenaza viva. «No voy a entrar si no quieres», añadió, pero esa frase, dicha de ese modo, era una trampa. Él nunca entraba cuando yo decía no. Él entraba cuando me quedaba quieta, cuando me congelaba, y yo estaba congelada. El pomo se movió apenas 1 milímetro más. Una invitación silenciosa, una advertencia velada, un recordatorio de que él tenía todo el tiempo del mundo. Y yo solo tenía una decisión imposible: acercarme, o esperar a que él se cansara de esperar. Y ambos sabíamos que él nunca se cansaba. La casa entera parecía contener el aliento mientras él mantenía la mano en el pomo, sin abrir por completo, sin cerrar tampoco. Ese espacio mínimo, esa rendija entre nosotros, se convirtió en un vacío donde mi mente cayó sin resistencia. Ya no sabía cuánto tiempo había pasado desde que él retornó. Minutos, horas. Todo parecía dilatado, como si el tiempo fuera hecho de la misma tensión que nos separaba de la puerta. Él no hablaba más, apenas permanecía allí, presente, inmóvil, esperando. Y su espera era la cosa más peligrosa que tenía. La mañana había avanzado, pero dentro del cuarto la luz era todavía pálida, frágil, incapaz de calentar el miedo que crecía dentro de mí. Di un paso hacia atrás, y el sonido casi imperceptible de mis pies en el suelo hizo que su respiración cambiara, apenas un poco. Lo suficiente para que percibiera que él realmente oía todo. «No quiero que te sientas acorralada», dijo finalmente, con una suavidad tan falsa que hizo que mis hombros temblaran. «Solo quiero que entiendas por qué hice lo que hice». Mi garganta se cerró. Sabía lo que eso significaba. Cada vez que él decía eso, algo iba a ser torcido, cambiado, redibujado a su manera. Él quitó la mano del pomo. Algo dentro de mí se relajó por un segundo. Un error, porque lo que vino después fue peor. El sonido de algo siendo colocado en el suelo, justo al lado de la puerta. Un objeto ligero,
Tal vez un cuaderno o algo parecido. Voy a dejarte espacio, continuó él. Pero necesito que leas lo que está ahí. Mi estómago se hundió. Él había traído algo. Algo preparado. Algo pensado. Algo que formaba parte de un plan que aún no conseguía ver por completo. Esperé. Escuché sus pasos alejándose lentamente, bajando la escalera con aquella misma calma controlada que usaba para confundirme. El silencio volvió, pero no era el mismo de antes. Ese silencio tenía peso, intención. Me acerqué a la puerta con cuidado, arrodillándome en el suelo. Vi lo que había dejado. Un pequeño bloc de notas. Negro. Sin marca. Sin nada escrito en la cubierta. Lo tomé con manos temblorosas. El papel estaba tibio, como si lo hubiera sostenido durante un largo rato, como si hubiera dudado antes de subir, como si, de algún modo, él también estuviera tratando de convencerse de algo. Regresé a la cama y abrí el cuaderno. La primera página tenía una frase escrita con su letra firme, inclinada, meticulosa. Quiero que entiendas que hice esto para que no te lastimen. Mi corazón latió seco. Él había escrito eso. No dicho. Escrito. Escribir, para él, significaba una cosa: declaración. A partir de aquel momento, aquello se convertía en verdad, y yo era obligada a aceptarla, aunque fuera absurda, aunque fuera una distorsión total de la realidad. Pasé a la siguiente página. Tú cambiaste, y cuando cambiaste, yo tuve que proteger lo que teníamos. Mis manos comenzaron a sudar. Avancé una página, y otra. Cada frase era más sofocante que la anterior. No quiero perderte. No quiero que nadie más te confunda. Quiero que vuelvas a ser como antes. Y entonces, en la mitad del cuaderno, una frase que congeló todo el aire a mi alrededor. Hoy decidí que no te voy a dejar sola nunca más. Cerré el cuaderno con fuerza, como si cerrándolo pudiera impedir que aquellas palabras existieran. Me levanté rápidamente, como si el suelo se hubiera calentado demasiado. El cuarto giró un poco, pero no podía dejar de caminar. Mis manos pasaban por mi rostro, por mi cabello, por mis brazos, como si estuviera intentando arrancarme de dentro de mí misma. Aquello no era apenas control, no era apenas posesión, era destino. Él había decidido mi destino, y la idea de que lo había escrito, calmadamente, cuidadosamente, hizo que mi piel se helara por completo. Escuché un ruido abajo. Un mueble moviéndose, una puerta que se abría. Él estaba reorganizando algo, preparando algo, porque después de lo que había leído, una cosa estaba clara. Él pensaba que esa casa no era un lugar de paso, era un lugar de permanencia, para ambos. Y eso significaba que él estaba listo para cerrar cada salida, literal y emocionalmente. Fui hasta la ventana, abriéndola con más fuerza esta vez. El aire frío entró como una bofetada. Miré hacia el terreno. Lodo, piedras, una caída arriesgada, pero era eso, o nada, o quedarme, o aceptar, o desaparecer dentro de la versión que él quería que fuera. Mi respiración se aceleró, coloqué una pierna afuera, solo una. El viento golpeó fuerte, levantando el cabello sobre mi rostro. Estaba a segundos de saltar. Entonces oí su voz. No venía de la escalera, no venía del pasillo, venía de fuera de la casa. ¿Por qué estás haciendo eso? Me convertí en hielo. Lentamente, giré el rostro hacia la izquierda. Y allí estaba él, en el patio, de pie, mirándome directamente, calmadamente, sin gritar, sin correr, como si hubiera previsto exactamente lo que haría, como si hubiera estado esperando, como si cada movimiento mío fuera parte de una respuesta que él ya conocía. Él dio 2 pasos hacia la casa, no rápidos, no lentos, precisos. Sus ojos no parpadeaban. La lluvia fina comenzaba a volver, humedeciendo su cabello, pero él no desviaba la mirada. «Baja de ahí», murmuró. Era una orden, empacada en suavidad, envuelta en afecto, pero una orden. Permanecí inmóvil, con la pierna todavía afuera. «Si caes, te vas a lastimar». Otro paso. «Y no quiero que te pase nada». Otro paso más. «Pero tampoco voy a dejar que te vayas». Aquella frase quebró algo dentro de mí. Cerré la ventana inmediatamente, retrocediendo como si hubiera sido quemada. Mi cuerpo cayó al suelo. El sonido de las gotas en el vidrio aumentó. Llevé las manos a la boca para no gritar.
El miedo ya no era un sentimiento. Era un estado, un ambiente, una segunda piel. Él subió la escalera despacio. Cada paso era una sentencia. La sombra bajo la puerta surgió primero. «Voy a abrir», dijo él. Su voz era tranquila, segura, deliberada. La llave entró en la cerradura. Giró, una vez, luego otra. La puerta, la última frontera, comenzó a abrirse lentamente, como si el propio aire retrocediera ante él. Y yo entendí, en ese instante, que lo que venía ahora no era una conversación, era una decisión. La suya, no la mía. Cuando la puerta finalmente se abrió, no hubo gritos, no hubo forcejeos, no hubo explosiones. Apenas su figura recortada en el umbral, iluminada por la luz gris del día. Él entró con la misma calma que guió cada decisión de aquella noche y de aquel amanecer. Y en aquel instante, comprendí que no había más confrontación posible. Todo lo que había intentado, cada silencio, cada paso, cada ventana entreabierta, había sido observado por él, medido, calculado. Para él, aquella casa no era una prisión, era un refugio. Y yo era parte esencial de ese refugio. Aunque mi voluntad fuera irrelevante dentro de esa lógica distorsionada, me quedé inmóvil, sentada en el suelo, respirando en fragmentos. Él se acercó despacio, se arrodilló frente a mí y sostuvo mi rostro con las manos, no con violencia, no con brusquedad, sino con aquella misma ternura que siempre usó para confundirme. «No voy a dejar que te pase nada», murmuró, como si la frase fuera una promesa. Pero ya no sonaba a protección, sonaba a sentencia. Cerré los ojos, sintiendo que cualquier resistencia en aquel instante sería apenas un motivo más para que él se reafirmara. Y así terminó todo, no con un escape, no con un rescate, no con un ruido. Terminó con la certeza devastadora de que él ya había decidido por mí mucho antes de que yo me diera cuenta. Y mientras él me ayudaba a ponerme de pie, con una delicadeza que dolía, entendí que lo que viví aquella noche no fue mi final, fue el inicio de un encierro mucho más silencioso, profundo e inescapable,